Él ve claramente en la inmensidad del desierto, en medio de las aguas, aunque seamos el más pequeño, los más pequeños, Él está siempre viendo dónde estamos. Y el día de hoy vamos a continuar con la narrativa de la semana pasada que vimos con relación a Agar. En esta ocasión vamos a ver este tema. Habíamos visto cómo Abraham y Sarai habían caído en esa desesperanza de que a veces pues vemos el tiempo muy largo a como quisiéramos que fuera para nosotros de manera humana, pero vemos que el tiempo para Dios es el exacto, no es ni más ni es menos. Y por eso estos cantos que entonamos el día de hoy, al final, Él nos ve. Vienes corriendo hacia mí porque realmente Él está con nosotros. Él nos ve. Y quisiera que leyéramos Génesis 16 del 7 al 16. No sé si alguien nos puede apoyar, alguien Amén. Adelante, por favor, hermana, por favor. 7. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz un niño, llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor a que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Bien. Muchas gracias. Pues bueno, aquí estamos viendo pues esta Ya. salida de Agar. La semana pasada vimos precisamente cómo ella sale de con Sarai, porque bueno, ella la afligía y salió. Sin embargo, tiene un encuentro inesperado en medio del desierto. Y como hemos visto y seguiremos viendo a lo largo de las escrituras, el desierto juega un rol importante. Y juega un rol importante porque es donde el Señor acostumbra encontrar a sus hijos. Y yo creo que todos quisiéramos encontrarnos con Él en un paraíso tropical, junto al mar, palmeras, olas, un jardín hermoso. Sin embargo, en las escrituras vemos que no siempre es así. Es cuando hay esa aflicción, cuando hay esas situaciones. Y pues bueno, vamos a ir entendiendo un poquito más acerca de esta
esta historia de Agar. Aquí vemos que hay una huida por parte de Agar y, como lo decíamos, resulta en un encuentro. Aquí estamos viendo un giro en este relato porque hay, si recordamos, un conflicto, un abuso y una ruptura. Por eso es que Agar sale. Pero a veces no nos percatamos de estos pequeños detalles, porque bueno, vemos que Agar huye hacia el desierto, vemos que el ángel de Jehová la encuentra, va a su encuentro, y Dios se revela ante ella, que es quien estaba siendo oprimida. Y esto es algo interesante, porque como dice ahí, no es la huida de Agar, sino la iniciativa divina de encontrarla, la iniciativa de Dios. Por eso también cantábamos este último canto, vienes corriendo hacia mí, porque si bien sabemos, Dios está todo el tiempo con nosotros, Dios está a nuestro lado, Dios está presente en este momento, pero Él sale a encontrarnos cuando más lo necesitamos. Y algo que debemos tener en cuenta, ya hablamos de los desiertos, pero independientemente del desierto, Dios también busca al vulnerable fuera del campamento. Y eso es algo que rompe un paradigma en la historia de aquel entonces y de ahí para adelante. Porque en la literatura del Antiguo Oriente se habla de los dioses de cada pueblo. Sabemos que cada pueblo tenía sus dioses, pero esos estaban ligados a lugares, ciudades, montañas, territorios, y de ahí no pasaban. Pero aquí precisamente ocurre algo que no tiene precedentes en ningún vestigio de literatura antigua, porque Dios se manifiesta en el desierto a una mujer extranjera, esclava, y que no tenía pues ningún nombre social, realmente no era parte de la sociedad como tal, era esclava, había sido usada como lo vimos la semana anterior, y pues realmente yo pienso que ella se sentía pues que no era nadie, no era digna. Sin embargo, Dios va a su encuentro y esto está rompiendo esa eh, teología de la época, teología pagana, porque podemos ver que Jehová, que Dios no es territorial, Él es personal y es compasivo. Él realmente viene por cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, a pesar de como somos a veces, a pesar de dónde estemos, Él está con nosotros. Y vemos aquí esta parte de Agar, que está huyendo y Dios va a encontrarle, ¿no? Y bueno, vamos a ver que dice que un ángel, que el ángel de Jehová, le encuentra. Entonces, si nosotros vemos en el hebreo, ángel es malaj, y ese término de malaj significa enviado o representante. Eh, y aquí vemos que el mensajero no dice vengo de parte, sino habla como el propio
como el propio Dios, y promete, hace una promesa con autoridad. Y Agar lo reconoce a él como el Dios que ve, el Dios que la vio. Y esto, para muchos estudiosos, se considera una teofanía. Y este término es precisamente la manifestación visible de Dios antes de que Jesús, Yeshua, viniera a la tierra. Entonces, una teofanía es precisamente la manifestación propia y personal de Dios en la tierra. Entonces, muchos estudiosos, por todo el contexto que hay, por la forma como está escrito, consideran que eso fue precisamente que Dios se le reveló a una persona extranjera que no era de linaje, que no tenía una posición social y que había sido oprimida. Entonces vemos que Dios no solo observa de lejos, se acerca, habla y guía personalmente. Y aquí yo quisiera decirte, yo lo he estado pensando para mí, pero quiero compartírtelo. ¿No será que a veces hemos pasado por alto algo que Dios nos quiere decir? Porque Dios no solo está viéndonos desde lejos, Él está cerca, habla y guía personalmente. Pero muchas veces quisiéramos que viniera y oír algo sobrenatural cuando realmente Dios usa su creación para comunicarse con nosotros. Todo habla de la creación, toda la creación habla de Dios. Y nosotros somos parte de la creación y lo que hacemos nosotros es parte del fruto de su creación. Entonces muchas veces yo he llegado a pensar esto, probablemente Dios me ha estado hablando de tiempo antes, pero uno está viendo hacia otro lado, esperando encontrarle de una forma sobrenatural, cuando Dios a veces nos habla a través de un canto. Y yo doy testimonio de esto. Este canto, el segundo que cantamos, yo lo he compartido varias veces, espero que no se fastidien y terminen la sesión, que lo vuelvan a contar. Pero de verdad, o sea, yo lo puedo entender, ese canto de al final para mí. Después entendí que Dios lo puso por algo lo escuché, por algo me llamó la atención y me volvió a salir en la reproducción y fue en un tiempo muy complicado cuando a mi esposa pues, le hicieron que se viniera para acá, ella se venía, se quedaba acá, yo me regresaba a la casa llorando, preguntándome por qué, qué pasó, por qué tenemos que hacer esto. Y yo creía, ese canto me hacía sentir algo, ¿sí? Al final es parte de un propósito y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado. Y yo decía, sí, o sea, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tu palabra no falla, pero ¿por qué? No entiendo. Y yo me afiancé y me acuerdo que ese canto lo llevaba y me iba llorando y lo ponía una y otra vez y me iba preguntando. Pero en el fondo yo sabía que Dios estaba obrando en nuestras vidas. Y por eso es que estamos hoy aquí, conectados, no solamente aquí en la casa, sino estamos conectados, estamos siendo parte, a lo mejor una muy pequeña, pero estamos siendo parte del ministerio Voces de Israel. eh, y realmente todo es porque Dios habla y guía personalmente. Entonces yo sí te invito a que abramos los oídos, abramos el entendimiento, porque Dios puede estar
hablándonos de una manera y a veces nosotros pues, pasamos por alto. ¿Que Dios puede venir y manifestarse de manera sobrenatural? Claro que sí, pero no siempre va a ser así. Lo vemos en las escrituras también. Entonces, regresando a este relato, pues vemos que Dios está presente en medio del desierto. Y bueno, vamos a ver, el desierto que se habla es el desierto de Shur y aparece también en Éxodo. Y si lo vemos de manera arqueológica, es una zona árida del noreste del Sinaí, con pozos dispersos, pero también había tránsito comercial egipcio-cananeo. Entonces, si nosotros vemos, aquí está el Sinaí, vemos el desierto de Shur, y bueno, nos dice que es una zona árida con pozos dispersos. ¿Esto qué quiere decir? Que sí había, pero quedaban lejos los pozos entre sí. Entonces, ir de un lugar a otro, pues era complicado. Y vemos que entonces es el camino por el cual está transitando. Y si volvemos otra vez a lo que he dicho y vamos a seguirlo viendo, porque todo esto va transcurriendo en el medio del desierto. El simbolismo o lo que podemos entender del desierto es soledad, vulnerabilidad, pero algo bien importante, encuentro con Dios. Porque en el desierto nos sentimos solos, aunque no estemos solos, pero hay una sensación de soledad. Nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí en el desierto, cuando subimos a la ciudad de Masada, son extensiones enormes de arena y no se ve más que arena y una que otra plantita, pero pues cactácea, no, o sea, no hay algo que uno vea y diga, bueno, aquí me puedo guarecer y puedo pernoctar, o sea, yo me pongo a pensar, los que cruzaron por el desierto en ese entonces y nosotros yendo en un autobús climatizado, yendo en grupo, llevando agua, sentimos lo fuerte del desierto, pues no me quiero imaginar en ese entonces. No creo que Agar se haya llevado, Sombrilla. bueno, Ay, no no, sé, sombrilla. sombrilla, un aire acondicionado portátil, no creo. Entonces, de verdad Agua, que ¿no? a veces es leemos tan rápido las escrituras y están tan cortitas, es un párrafo el que nos narra kilómetros de distancia, que solamente cuando estamos en el lugar alcanzamos a vislumbrar un poquito. Entonces, el desierto significa soledad, vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estar en medio del desierto estamos a expensas de, como dicen, se nos acaba el agua y ¿qué hacemos en medio del desierto sin agua? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que quedarnos ahí y servir de alimento para animales del desierto. Entonces somos vulnerables. Pero en medio del desierto, en medio de esa vulnerabilidad y de esa soledad, hay un encuentro con Dios. Y yo estoy seguro que en medio del desierto, en la soledad y en la inmensidad de esa extensión es cuando nos sentimos que podemos estar con Dios, que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces es tan fácil nosotros enfrascarnos en nuestro día a día, en nuestras preocupaciones humanas, en el trabajo, en lo que sea. Pero cuando no tenemos más que estar en medio de la nada,
es cuando yo creo que nos llega esa conciencia de que somos una creación de Dios y que Dios está con nosotros. Entonces, para nosotros, el desierto, pues representa eso, un vacío. Pero si vemos en las escrituras, también es un lugar de revelación, porque ahí es donde Dios se revela a su pueblo, se revela a quienes más tarde han de hacer algo grande por la obra del Señor. Entonces, el desierto es un lugar de revelación. Ahora, vamos a ver que aquí, eh, bueno, camino hacia Egipto, es el desierto de Shur, camino hacia Egipto, región que está entre Canaán y el Sinaí. Vemos que es un lugar de peligro y prueba, por lo que acabamos de decir, soledad, vulnerabilidad, encuentro, bueno, y encuentro con Dios, porque esa es también parte de la prueba, encontrarnos con Él. Y vemos que Agar no solo huye de Saraí, y esta parte es interesante, no solo huye, sino regresa al mundo anterior a lo que ya conocía. ¿Y cuántas veces no nos pasa que cuando estamos en una situación, a veces queremos regresar a lo que ya conocemos, aunque no sea lo mejor? Y yo creo que tristemente por eso muchas personas que han llegado a los pies del Señor y que atraviesan un desierto y no hallan final de ese camino por el desierto, tiendan a hacer lo que estaba haciendo Agar, regresar a lo conocido, aunque no sea lo mejor. Entonces, esta parte yo creo que es interesante y a veces no la revisamos, de que ella regresa a algo que ya conocía. No era mejor, pero lo conocía. Y a veces nosotros incluso hasta tenemos un dicho, ¿no? O sea, más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque decimos, bueno, pues ya lo conozco, no es lo mejor, pero pues ya conozco, sé cómo es. Entonces, humanamente, sabemos que la incertidumbre es difícil. Y si estamos en medio del desierto, pues yo creo que una incertidumbre muy complicada. Y así es cuando estamos, y digo, yo sé que me van a entender, porque todos han y hemos pasado cuando estamos en medio de una enfermedad que parece que no termina, cuando estamos en medio de una crisis financiera, que las deudas se acumulan y que el trabajo no llega, cuando estamos en medio de un conflicto familiar y que las peleas son constantes y que la familia parece que se fractura cada momento más. Entonces estamos en medio de ese desierto y es complicado, pero hay que saber que Dios está cerca y Dios precisamente va a nuestro encuentro, ¿sí? Y aquí hay una pregunta que se hace: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y creo que esa pregunta es esencial porque también nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Porque a veces vamos a un lugar que es el mismo del cual venimos, sin darnos cuenta. O a veces es peor del que venimos, que es todavía peor. Si estamos en el desierto y vamos a un lugar peor, pues es malo. Pero si estamos en medio del desierto y vamos al mismo lugar en el que estamos, pues también es malo. ¿Qué es lo importante? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde fijas tus ojos? Fijemos los ojos en Dios.
Y lo vimos la semana pasada, que Dios lo primero que hace es tratar con nosotros mismos. Entonces, esta pregunta, cuando nosotros nos la hacemos a nosotros, es también entender nosotros en dónde estamos parados. Cuando empezamos a entender dónde estamos parados, pues bueno, ya empezamos eh, a entender las cosas. Entonces, Dios en este caso provoca una conciencia de dónde vienes, a dónde vas. Entonces, estar conscientes. Y lo que decíamos, nuestra identidad antes que destino, ¿por qué? Porque según nuestra identidad es el destino que vamos a elegir. Y la verdad que esto es triste porque cuando no nos dejamos moldear, nuestra identidad no está alineada a lo que Dios quiere. Y digo es triste porque yo creo que todos, cada uno de nosotros tenemos conocidos, amigos, familia, que por más que les hablamos de lo hermoso que es caminar con Dios, su identidad no les permite verlo. Entonces ahí, por más que nosotros a fuerza forcemos las cosas y como decimos coloquialmente, nos empecemos a agarrar a bibliazos a las personas, si la persona no tiene una identidad alineada, pues va a ser difícil que cambie su destino. Y el único que puede alinear, cambiar esa identidad es Dios. Entonces, eh, pues poner en manos de Dios siempre las cosas. De hecho, pero ¿Sí? Dios también debe tener su momento para revelarse, ¿no? A las personas. Sí, 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 definitivamente porque, digo, nos ha pasado a veces, A uno mismo. ¿No? sí, bueno, sí, Sí. qué mejor ejemplo, ¿no? Digo, yo recuerdo que hace unos años, de recién llegamos aquí, digo, y perdón que balconea un poquito el asunto, pero sí, yo recuerdo que cuando llegábamos, a mí, como se dice coloquialmente, cuando empecé a escuchar al pastor Eduardo, a mí me voló la cabeza, porque yo empecé a decir, wow, esto nunca me lo habían dicho y tiene toda la razón. La Biblia tiene razón, o sea, no hay que interpretar cosas que no están, o sea, en las escrituras están, nada más hay que entender de dónde viene. Viene, pues obviamente, de Oriente, viene del hebreo, de la cultura hebrea, del tiempo bíblico, y ya cuando explica el contexto, digo, ay, se entiende perfecto. Y yo quería saber más. Y le compartí a Mari, y Mari se quedaba dormida. Luego veíamos, vamos a ver una clase, y se quedaba dormida. Y ella me decía, ay, perdón, es que no le entiendo. ¿Y por qué? Porque sí, efectivamente lo que dices, o sea, Dios tiene un momento para revelar. Ujú. Por eso es que a veces es tan difícil, incluso entre mismos hermanos, ¿no? Lo vemos aquí con tanta denominación que hay. Por eso tanta diferencia, tanto problema, porque no todos tenemos la misma revelación en el mismo momento. Por eso yo creo que lo importante es saber que la esencia de Dios, la esencia el Mesías, del Redentor, pues cuál es. Y basarnos en esa esencia y seguir pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento y revelación, y todo a su tiempo va a llegar. Pero sí, totalmente de acuerdo, no a todos les llega al mismo momento, ¿no? Y a veces platica uno con personas y sí, o sea, se da uno cuenta que no le entienden a uno y digo, híjole, me hubiera gustado que me entendiera, ¿no? Pero hay tiempo para todo. Yo igual, sé que hace 10 años igual no hubiera entendido esto, pero ya hay 10 años que hemos transitado por desiertos, por situaciones, y pues Dios ha sido bueno y nos ha enseñado, nos ha instruido, y pues estamos aquí juntos compartiendo y aprendiendo.
Y bueno, vamos a seguir adelante en este relato. Entonces, la raíz de, de Dios escucha es Shama, Shema. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. ¿Qué significa Shema? Escuchar atentamente, oír con atención activa. No es nada más oír por oír, sino es escuchar con atención activa. Shema. Dios escucha, el Dios que escucha con atención activa. Entonces, no es solamente que me oye y, bueno, ya me oyó, no, sino que hace algo. Entonces tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces Dios escucha, Shema, es un nombre que tenía que ver con algo que iba a venir. Dios oye la aflicción y estamos viendo que desde antes ya Dios tenía un plan, desde antes de que naciera, desde antes de nacer y la Biblia nos dice eso, ¿no? Desde antes de nacer, Él ya sabía de mí, Él ya sabía mi color de piel, mi forma de ser, mi forma de pensar, Dios ya nos conocía. Entonces, Dios ya sabe, pero nosotros también debemos saber dejarnos moldear. Entonces es importante saber entender esto, dejar que Dios, que el alfarero, el buen alfarero, pues haga la obra que Él quiere hacer. Eh, y bueno, aquí Shema no es solamente oír, decíamos, sino significa responder, intervenir y también recordar, porque es recordar la esencia, el origen y lo que había antes. Entonces, nosotros debemos siempre de también recordar de dónde venimos para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, de la misma manera, pues vemos aquí en este encuentro cómo Dios eh, encuentra, Dios hace recordar y también, ¿por qué no decirlo? Él recuerda que tenía un pacto, o sea, a Dios no se le había olvidado el pacto que tenía. Entonces, algo interesante, si lo hemos tratado otras veces, eso estoy seguro, hemos visto que para la cultura hebrea los nombres son relevantes, no era por cualquier cosa, no era que me gustó cómo sonó y se le ponía el nombre, sino que tenía que ver con la personalidad, con la forma, con el destino, por decirlo de alguna manera, que más bien con lo que tenía que hacer su encomienda. Pero aquí Dios mismo da el nombre. Dios mismo da el nombre y es Ismael. Y algo que vamos a ver es que nos dice su carácter. Y lo nombra como asno montés. Y aquí vamos a ver que el asno montés, bueno, vamos a ver, perdón, lo describe como un hombre fiero o fuerte, salvaje, y
literalmente estamos viendo que indica una naturaleza libre, indomable. Y estuve revisando o investigando un poquito esto, y bueno, el asno salvaje en textos del antiguo cercano oriente, así se conoce a los textos que están en ciertas ciudades antiguas, que se han encontrado en ciertas ciudades, se les llama Ancient Near East, ANE, Ancient Near East, o lo que es lo mismo, Antiguo Cercano Oriente. Entonces hay textos que se han encontrado y se ve que el asno salvaje simboliza independencia, resistencia y vida fuera, vivir fuera, pues, es por eso salvaje, porque no está domesticado, no está a expensas de recibir órdenes, de estar atado a alguien. Entonces, ese es el carácter que él está describiendo acerca de Ismael. Y ya buscando en internet, dice, el asno montés, comúnmente conocido como asno salvaje africano, Equus africanus, o en algunas variantes asiáticas como onagro, Equus hemionis, es el ancestro directo del asno doméstico y se caracteriza por ser un equido sumamente resistente, adaptado a hábitats desérticos y montañosos. A diferencia del burro doméstico, es un animal indómito, más estilizado y capaz de sobrevivir en condiciones extremas con muy poca agua y alimento. Entonces, vemos que en las escrituras no es casualidad que se digan las cosas, que se escriban las cosas que están ahí, porque si ya lo vemos, buscamos la razón, pues la entendemos, ¿no? O sea, dice es un animal indómito, es decir, es indomable, no le gusta estar atado a algún lugar o a alguna persona. Dice es capaz de sobrevivir en condiciones extremas. Y extremas está hablando de con muy poca agua y alimento. Y si vemos los pueblos que son descendientes, pues están en condiciones extremas, han sobrevivido. Y aquí muchas veces vemos la parte bonita o la parte fácil y uno dice, bueno, pues, ¿por qué no? En el desierto, pero ya estar en el desierto y sobrevivir con todas las carencias, pues es difícil. Entonces, ese es el carácter fuerte que Dios estaba diciendo acerca de Ismael. Y dice, Ismael representa el arquetipo del hombre libre, fuerte y fiero, padre de los pueblos del desierto, cuyo carácter es descrito como una mezcla de resistencia y conflicto. Y fíjense, estamos hablando de Ismael, el hombre fuerte, libre, fiero, padre de los pueblos del desierto, y cuyo carácter es descrito como una mezcla de resistencia y conflicto. Y vaya que si hay conflicto, hasta el día de hoy. Pero estamos viendo que con Ismael y Agar, Dios bendice aún en situaciones complejas. ¿Sí? Entonces, en pantalla, bueno, pues estamos poniendo que el hombre como asno montés no es un insulto moderno, más bien ya entendido desde el contexto bíblico, en la historia, en la geografía de aquel tiempo, pues es lo que acabamos de ver, que es una imagen de libertad nómada, vida en conflicto entre tribus y sobrevivencia en el desierto, ¿no? Entonces, como decía, no es un insulto, sino es la descripción cultural del desierto de un animal
que sobrevive solo en el desierto. Y a pesar de las inclemencias y a pesar de todo, ese animalito sobrevive ahí. Y a pesar de las inclemencias y todo, pues los pueblos que hoy día están, que son descendientes, pues viven, sobreviven y pues bueno, han sabido progresar en medio de todo eso. Y vamos a regresar con Agar, que dice el Dios que ve. El Roy. Él, siempre que veamos la palabra Él, estamos hablando de Dios. Eh, por ejemplo, Israel acaba en Él, Israel, y tiene que ver con Dios. Es el que lucha con Dios. Es lo que significa el nombre de Israel. Cuando Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, precisamente porque lucha con Dios. Entonces, ahí él es Dios y Roy viene de la raíz raja, que es ver con intención, atender o cuidar. Entonces, el Dios que ve con atención, el Dios que ve y cuida. Y esto me pareció interesante porque Agar le da un nombre a Dios. Dios nombra, no es que le dé un nombre, Dios, Agar lo nombra. ¿Sí? Ella le dice, tú eres el Dios que me ve. Y qué bonito es cuando nos damos cuenta de la esencia de alguien. Y creo que a todos nos ha pasado cuando estamos en una etapa de nuestra vida que nos damos cuenta de que alguien de verdad es sincero, es honesto y no sé si te ha pasado, pero es un momento eh, que uno siente haber descubierto una persona que estaba cerca y que no habíamos descubierto que era tal cual. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Agar. Por eso le dijo, tú eres el Dios que me ve. Y aquí vemos cómo a pesar de estar en un lugar complicado, a pesar de estar siendo marginada, por decirlo de alguna manera, Dios aún revela su carácter. Y así, hoy día Dios revela su carácter de misericordia, de amor para con nosotros. ¿Sí? Y esto pues tiene que ver con esta cuestión de Dios que nace desde el dolor, porque Agar no lo está viendo, no lo está exaltando porque crea en él como tal, porque se lo hayan inculcado sus padres, porque lo haya visto, no, sino porque el dolor que ella llevaba y el saber que Dios se acercaba a ella, la hizo voltear a verlo y darse cuenta de que él era el Dios que la veía. Entonces, del dolor también podemos encontrar que surgen cosas para bien. Y la revelación, como dice ahí, la revelación más íntima surge fuera de lo que nos da protección. Surge fuera del campamento patriarcal, fuera de donde ella estaba, de donde pertenecía. La revelación más grande fue fuera. ¿Y cuál es la revelación? Que el Dios de Abraham también es el Dios de la esclava extranjera. Y eso
Años después todavía lo estaban debatiendo. Si era el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos o también de los gentiles. Pero desde antes Dios se manifiesta y que Dios es el Dios de todos, porque todos somos su creación. Y esto está anticipando a los profetas, a los evangelios, ¿sí? Está anticipando una promesa de vida eterna para los invisibles, para los que a veces pensamos que no tenemos nada, que tenemos más problemas que bendición, pero no, Dios está con nosotros, Dios está contigo, conmigo, con nosotros. Y esta historia también habla de un pozo que es ver la High Roy. Ya vimos que Roy es que me ve, la High del viviente y ver pozo. Entonces, esto significa el pozo del viviente que me ve. Y es algo simbólico porque es el lugar de encuentro, es una memoria geográfica porque fue un punto donde hubo un encuentro y que Dios está presente en el camino. Y algo que yo iba a decir, me parece curioso, pero no es curioso, realmente es algo que es parte de las escrituras. Los pozos, no sé si se han percatado, marcan encuentros divinos, siempre, todos los pozos. ¿Sí? Cuando Yeshua, Jesús con la samaritana, eh, el estanque de Siloé, o sea, esos lugares con agua, esos pozos, siempre marcan algo, un encuentro. ¿Y por qué marca un encuentro? Porque el agua es vida y Dios es el que da la vida. Y el mensaje está en todas las escrituras, una y otra vez, en medio del desierto. Hay agua, y hay agua de vida. Y esa agua está cerca de nosotros. Y en la historia bíblica, vamos a ver que la geografía, los lugares recuerdan experiencias, encuentros con Dios. Por eso hay lugares bien importantes bíblicos que están bien marcados. Hay unos que, bueno, no se sabe el lugar exacto, pero aún así son lugares que son recordados y son de alguna manera venerados. ¿Por qué? Porque ahí hubo encuentros con Dios, experiencias con Dios. Por eso tanto conflicto en Jerusalén pues por los lugares, precisamente, ¿no? Entonces, vamos a ver que después de su encuentro, Agar regresa porque Dios le dijo, vuélvete. Y aquí vemos que parece paradójico, pero regresar no es derrota. Y yo creo que aquí hay que hacer una observación bien clara. ¿Regresar a dónde? Por eso es importante la pregunta que vimos hace rato. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Para entender de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. Porque esos tres puntos nos pueden decir si vamos en la dirección correcta. Entonces, a veces nos desviamos y tenemos que regresar porque es donde tenemos que estar. Entonces, regresar no siempre es derrota.
porque a veces es difícil obedecer, porque por ejemplo en este caso vemos que para Agar significaba volver al lugar del dolor, volver a donde la maltrataban, donde le hablaban mal, la veían hacia abajo. Por algo se fue. No se fue porque iba a ir de excursión. No, se fue porque se sentía mal, ¿no? Entonces, volver al lugar de dolor, pues bueno, es difícil, pero hay una promesa. Entonces, si tú estás atravesando por una situación complicada y hay que regresar otra vez y que regrese esta situación, pero sabes, si Dios te dijo que va a estar contigo hasta el fin, Él va a estar contigo hasta el fin. De eso no te quepa la menor duda. Porque en Dios tenemos una nueva identidad. Dios te da nueva identidad, nos da una nueva identidad para ser sus hijos. Aún en medio del desierto, aún en medio de las pruebas, Dios nos da una identidad. Y esta frase me gustó para ponerla en pantalla porque Dios no siempre cambia primero el lugar, cambia primero el corazón. Y a veces nosotros queremos que cambie la circunstancia, que cambie la situación. Y Dios a veces quiere trabajar en nosotros, trabajar en nuestro corazón. Y yo recuerdo pues situación, por ejemplo, con mi mamá. O sea, yo vi cómo Dios trabajó en mi mamá hasta el último momento. Pero hubo una transformación, hubo algo que cambió en ella. Y yo creo que eso lo va a hacer con cada uno de nosotros, contigo, conmigo, porque a veces quisiéramos, digo, en este caso, por ejemplo, a mí me encantaría que Makom Shalom ya estuviera hecho, ya estuviera toda la vegetación, las plantas, el lugar, todos los dormitorios, poder recibir a los hermanos, que pudiera, pero no, no es el caso. Hay que ir a la tierra, a entierrarnos, a empolvarnos, pero a llenarnos de la presencia del Señor. Y eso creo que está cambiando el corazón de cada uno de nosotros. Y así cada uno tenemos nuestro lugar donde estamos siendo procesados. Entonces, ¿Agar cambió? No, Agar siguió siendo sierva, pero ya no era invisible. Sabía que Dios estaba con ella. Y eso, créeme que es suficiente para seguir adelante. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podrá pasar lo que pase, pero si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, sabemos que estamos en el camino correcto. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros de entender? Que Dios ve tu historia, ve la mía, ve la de cada uno de nosotros. Dios está al pendiente antes de cualquier otro. Dios ve al olvidado o al que se siente olvidado o al que la sociedad olvidó. Dios escucha al herido y Dios transforma el desierto en encuentro. Y esto es importante que lo atesores, porque yo lo oí alguna ocasión de un pastor que decía, y el mismo Eduardo lo ha dicho, que solamente hay 3 situaciones. Pasamos por un desierto
Estamos en medio del desierto o vamos a entrar a un desierto, pero nadie se va a salvar de eso. Entonces, si tú alcanzas a entender que Dios transforma el desierto en encuentro, es que Dios tiene preparado un momento especial para cada uno de nosotros en ese desierto. Y vemos personajes en las escrituras que han pasado por desiertos, e incluso personas que entendían, que conocían y que eran amados por Dios, escogidos por Dios, y tuvieron que pasar por un desierto. El mismo Pablo pidió y Dios le dijo, bástate mi gracia. El rey David oró, suplicó, ayunó por un hijo y, y el hijo murió. Son desiertos, pero esos desiertos a veces nos sirven para encontrarnos con Él y para que Dios se manifieste en nuestra vida y en la de otros. Entonces, Génesis 16, Bereshit 16, no solamente está hablando de Agar, sino habla de todo corazón invisible, de los que a veces nos sentimos olvidados, que estamos por un mal momento, que no somos comprendidos, que no somos amados. ¿Sabes qué? Dios está al control y eso es lo que debemos entender. Dios te ve antes que otros te reconozcan y el dolor que tienes puede convertirse en un lugar de revelación. Ninguna historia de nadie, nada de lo que estemos pasando está fuera de su alcance. El mismo Dios que vio a Agar sigue viendo hoy, sigue viéndote donde estás, en el momento que te encuentras, en la situación que te encuentras. Y Él está aquí, en un encuentro con cada uno de nosotros.